tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Buenas amigos televidentes, otra entrega de Sondeo. En un país donde las banalidades se han establecido dominando el pensamiento y las actitudes, hay muchas cosas importantes que no se celebran. Pero nosotros queremos festejar una. Vamos a poner en pantalla la imagen de un gran artista plástico dominicano. Fue conocido inicialmente como artista plástico, Geo Rippler. Geo Rippler es un artista pleno, poeta, escritor, investigador antropológico, gestor cultural, un hombre que ha dedicado su vida a la difusión de la cultura, a la exaltación de los valores artísticos más plenos y de más altas condiciones. Y ahí los vemos, estamos viendo, porque en ese momento estaba recibiendo un doctorado honoris causa, el de la Universidad de Tamaulipas, México. Los doctorados honoris causa no son homenajes baratos, no son una simpleza, es una alta condición que se le otorga a una persona por su trayectoria. Geo Rippler la tiene altamente merecido. Nosotros lo felicitamos y queremos informar al pueblo de estos logros que tiene este artista dominicano y que, como escribió el poeta Jackie Núñez, por eso los felicito y nos felicitamos por los logros de Geo Rippler. De otra parte, ayer concluyó, en horas de la madrugada, el llamado a paro hecho por las organizaciones populosas de Cibao Central. ¿Cuál es el legado de esta actividad? A veces aquí se confunden las cosas. ¿Qué es la política? En sentido general, muchos de nuestros grandes gestores partidarios entienden que política es encaramarse en un camión en tiempos electorales y poner chicas a dar cintura y ellos saludarles del camión. Eso es política. Hacer trampa, tratativas y ver cómo se muerde con ganas una parte del presupuesto nacional, eso es política. Y eso no es política. La política es trabajar por la arquitectura por una arquitectura de la construcción de un Estado eficiente y funcional. Un Estado que le garantice prosperidad, estabilidad y seguridad al colectivo humano que integra ese Estado. El Estado dominicano ha sido frágil como todos los estados latinoamericanos. Y lastrado de personalismo, siempre estamos esperando un mesías que sea el que nos diga, porque los partidos políticos nuestros son unas cosas lastimosas, pero de eso hablaremos más tarde. Yo lo que quiero preguntarme, ¿cuál es el legado de este paro nacional que convocaron esa organización? El legado es simple. En esas provincias quedó mucha basura tirada, se contaminó el ambiente por los neumáticos encendidos. Y los contribuyentes, ojo, uso la palabra contribuyente, que es la palabra exacta, no ese concepto vacío de que el pueblo, no. Los contribuyentes debemos abonar los costos que significaron esas amplias movilizaciones de tropas para garantizar la seguridad
de las poblaciones donde se había decretado el famoso llamado a paro. Hay otro legado, hay un herido, varios apresados, mucha gente dejó de percibir recursos porque sus actividades económicas se vieron paralizadas. En definitiva, se afectó la vida económica y social y nada positivo sacamos como consecuencia. Durante años yo milité y sigo militando moralmente como persona, como militante socialista convencido. Siempre me opuse a estos llamados a huelga, a paros generales. Por la huelga la convocan, es otra cosa, a estos llamados a paros generales. Porque los izquierdistas dominicanos no han entendido que esos llamados a paros se realizan cuando usted tiene planes superiores. Y eso es parte ya de un punto final. Porque al final de la jornada, estos grupos que son pequeños partidos, facciones, son pequeñas facciones que incluso la ideología que dicen promover la conocen muy poco, son más bien emotivos, tampoco crecieron, o sea, su simpatía y su membresía no ha crecido a partir de este ejercicio de llamar a paro nacional. En fin de cuentas, el legado es desastroso. Nada se obtuvo al final de la jornada y nada se obtendrá porque la cadena de demanda que ellos presentan es realmente poco realizable. Ese tipo de demanda necesita que organizaciones sustantivas, que no las tenemos, se sienten a discutir con los gestores públicos, el gobierno, y lleguen a un consenso de cosas. Pero nosotros aquí vivimos de improvisación, el mismo gobierno. Ese programa del campo al colmado es una improvisación de marca mayor, que al final de la jornada un par de camarillas saldrán beneficiosas y todos nosotros algo vamos a perder. Eso nada nuevo nos trae, nada positivo arroja, en ninguna dirección avanzamos, todo lo contrario. No hemos aprendido en años, estos grupos se han mantenido de eso, estas pequeñas facciones, donde hay gente buena, alguna gente buena que se ha dedicado a esto y eso parece bien. Algunos han sido tímidos para implicarse en el trabajo productivo. A veces por eso las familias de los dirigentes izquierdistas, algunas no son referentes de continuar las luchas de los padres, pues los padres no han ejercido a veces la paternidad responsable, todo lo contrario. Entonces, estas lecciones deberían llevarnos por algún sendero y ha sido todo lo contrario. Vivimos dando vuelta en el mismo círculo vicioso y perdiendo el tiempo en banalidades cuando deberíamos construir otras cosas. Yo no creo que al final de la jornada esos mismos grupos hayan aprendido nada nuevo. En cualquier momento harán otra convocatoria a paro nacional y daremos vueltas sobre el mismo círculo. Pero en fin, ayer el presidente de los Estados Unidos, Biden, anunció su intención de buscar una segunda repostulación para, según su expresión, continuar el trabajo. El presidente Biden ya es un señor de 80 años y su problema realmente no es la edad, porque María Cristina Camilo tiene 105 y habla con una coherencia y muestra una lucidez,
Hay personas como Cepeda y Cepeda que creo que superan a Biden por algún par de años, pero es una persona coherente. El presidente Biden ha dado muestras de tener algunos problemas cognitivos que realmente son lo que hacen que se cuestione su capacidad para el ejercicio de un segundo mandato. Su compañera de boleta, Kamala Harris, que fue una buena activista por derechos humanos, una académica de nivel, como vicepresidenta parece no haber dado la medida. Si usted compara el ejercicio de Kamala Harris con el ejercicio de la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, evidentemente la nuestra le gana por mucho. La vicepresidenta dominicana ha sido una ejecutiva diligente, capaz, que se ha implicado en tareas notablemente exitosas. Eso es preciso reconocerlo. No es lo que ha sucedido con Kamala Harris, que se tenía muchas expectativas sobre ella, y ella no ha dado la medida. Por lo cual no parece ser una persona apta para suceder a Biden. Y Biden, como digo, no es la edad, sino los problemas cognitivos que ha estado evidenciando. La persona que aspire a la presidencia de los Estados Unidos se convierte, sea quien sea, el mismo Trump, aunque parezca no importarnos, nosotros tiene que importarnos porque los Estados Unidos, pese a que ya están en una situación difícil, la misma sociedad norteamericana está sufriendo situaciones problemáticas. No es aquella sociedad de principios del siglo XX que marchaba diligente, movilizada, activa, con unas clases medias en expansiones, con una clase industrial creciente y creativa. Esa no es la sociedad norteamericana de hoy. La sociedad norteamericana de hoy es una sociedad donde su clase industrial está a la baja, y eso lo indica el llamado cinturón del óxido, Chicago y otras ciudades, otros polos industriales de los Estados Unidos, que a principios de los años del siglo XX lucían, las primeras 4 décadas, lucían con un empuje impresionante, que eran el vagón que empujaba a esa sociedad con expansión de clase media, con todo eso. Hoy la sociedad norteamericana, con esa clase industrial baja, con ese cinturón de óxido que hizo que muchas empresas norteamericanas emigraran o se vieran en problemas severos, con una situación incluso económica que no es la mejor, o sea, porque ellos hablan, y eso es la promesa de Biden y es la promesa de Trump, volver a hacer América grande otra vez, hacer América grande otra vez. Eso le está resultando difícil. Las clases medias norteamericanas están por sendero extraviado, crece el número de personas enfermos por las drogas, el número de personas paralizadas y sin iniciativa, y la modorra en que está envuelta esa sociedad, en un momento en que el mundo está envuelto en una recomposición del orden el orden que se creó por Segunda Guerra Mundial. Ese orden está en recomposición. Y los Estados Unidos, aunque todavía lucen como eje dominante, están a la baja. Entonces, en todo esto hay una situación, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que estamos bajo la geopolítica de los intereses norteamericanos,
pues no importa mucho quién es el presidente de los Estados Unidos. Y entre una persona que tiene problema cognitivo y otro que tiene problema de orientación política, porque evidentemente que el señor Donald Trump, que no es un industrial, es un empresario, pero siempre ha sido un empresario de los negocios del juego, la especulación, el espectáculo y esas cosas. Entonces, a veces él ha estado hablando de movilizar a un sector con el cual no ha tenido vínculo. Él nunca ha tenido vínculo con el capitalismo industrial, que es el sector que debe movilizarse. Al contrario, en su presidencia, una empresa norteamericana que es paradigmática, la Harley Davidson, amenazó con irse de los Estados Unidos porque entendía que las cargas impositivas que sobre ella caían le resultaban gravosas y reducían las posibilidades de sus costos operativos. Costos operativos y capacidad para hacerse competitivo y eficiente son los dilemas que han estado envolviendo a las empresas norteamericanas y las han estado sacando de mercado frente a una China pujante, frente a las oportunidades que se presentan en la India y por una recomposición en el Japón, en Alemania y en otros sitios. Entonces, ¿quién será el presidente de los Estados Unidos? Eso no lo sabemos. La primera encuesta, ayer se publicaron muchísimas encuestas y el 70% de los demócratas no está de acuerdo con que Biden se repostule. El 70%, según 3 encuestas a la que tuve acceso. El 70% o más del 60% están en desacuerdo con que Biden se repostule, de los demócratas. Los republicanos están felices con la repostulación de Biden y ya han empezado a hacer una antipropaganda presentándolo como una persona ineficaz, incompetente y que va a conducir a Norteamérica por los senderos que se quieren superar. Esto es una situación que políticamente nos afectará de una u otra manera a todos nosotros, como a todos nosotros nos afecta, nos sigue afectando el estado de violencia y de control que existe en Haití. Haití es una sociedad colapsada, donde no existe gobierno, no existe, allí en este momento, salvo pandillas armadas, nada existe. Las escuelas funcionan precariamente, los servicios públicos, algunos espacios funcionan, la misma policía no tiene la competencia. Incluso antes de ayer se produjo un espectáculo dantesco. La policía capturó a unos pandilleros y unas turbas enfurecidas le quitaron a estos pandilleros, creo que 14 fueron lo que le quitaron. Bueno, 14 personas calificadas de pandilleros fueron agarradas por esas turbas furiosas y quemadas vivas. Ver quemar a un ser humano vivo, ejecutar el acto y ver cómo la pasión morbosa de la violencia envuelve a unas multitudes furiosas, es un espectáculo para análisis de psiquiatría social superiores. En Haití, donde la violencia es predominante, este tipo de espectáculo, la palabra correcta es salvaje, este tipo de espectáculo se está tornando más que cotidiano. Incluso el alcalde de Petit Soleil, de Cité Soleil es un barrio misérrimo
de Haití, que está calificado como uno de los barrios más misérrimos del mundo y uno de los más violentos del mundo. Dice una autoridad de ese sitio que en realidad allí mueren más de 100 personas diario, que son asesinados de una forma u otra, y el desamparo y la desesperanza, producto de una violencia sin límites de tipo alguno, devora Haití, y la gente pues no sabe cómo responder. Allí nadie está seguro. Decíamos los otros días un comentario, porque fue una noticia que vimos en un informativo internacional, que un orfanato de niñas cerró apresuradamente porque en un momento varias de las niñas y varias de las monjitas que cuidaban aquel asilo fueron violadas por pandilleros. Y como la vida de ninguna, ni la seguridad de alguna, pues estaba garantizada, prefirieron salir y refugiarse donde le fuese posible. Ese mismo noticiero oí yo el desgarrador testimonio de un señor que dice que para preservar su vida tuvo que meterse y ponerse debajo de una cama y ponerse muchas cosas encima. Y mientras él estaba allí refugiado, tuvo que soportar cómo 3 pandilleros abusaron sexualmente de su esposa. Entonces, este tipo de espectáculos que se han tornado cotidianos en Haití, que crea unas situaciones que son bastante terribles y que para nosotros son alarmantes, y que nos dicen que evidentemente muchos haitianos que huyen despavoridos de la violencia solamente tendrán como refugio venir al único país donde atravesando una frontera terrestre pueden encontrar garantía de sus vidas. Es una situación difícil. Hoy nuestro canciller va a hacer uso de la palabra en el Consejo de Seguridad y probablemente vuelva a hacer el mismo llamado que hemos estado haciendo de que no hay solución dominicana a los problemas de Haití. Un llamado que hemos hecho de manera reiterada, como voces clamantes en el desierto. A nadie le interesa Haití, porque ya en Haití nada hay que buscar, y controlar aquella violencia es una tarea alto espinosa. ¿Qué pasará con Haití? Lo cierto es que ni el hemisferio, ni el mundo debería permitirse este tipo de situación. Evidentemente, si hubiésemos estado en tiempos de la Guerra Fría y un par de líderes de izquierda hubiesen hecho declaratorias de que iban a atizar proceso insurgente en Haití, en menos de 24 horas los destroyers norteamericanos hubiesen estado en Haití. Pero en Haití ya no hay nada, ni material ni de ningún tipo. O sea, Haití es un agobio, porque hace años que Haití vive de la caridad internacional, porque sus tierras han sido depredadas. En Haití no hay agricultura, las empresas. A veces yo oigo a dominicanos decir y yo lo llamo con candidez, que debe diseñarse un plan para que empresarios dominicanos pongan empresas en Haití y ellos puedan encontrar trabajo allá y no venir para acá. Bueno, nosotros tenemos un alto índice de desempleo. Si hay empresarios dominicanos interesados en poner empresas, evidentemente yo prefiero que la pongan de este lado, porque
hay que darle trabajo a los dominicanos. Y yo creo que debería ser sobre la base de respetar el 80-20, porque nosotros tenemos que recomponer nuestro país y evitar que nuestro país llegue a niveles de controles parecidos o siquiera semejantes a cuanto pasa en Haití. O sea, eso de que nosotros pongamos empresas en Haití, eso es una ingenuidad sin sentido, porque no lo hay. Porque además la experiencia del Grupo M, un grupo de empresarios santiagueros que tiene empresas todavía en Haití, no ha sido la más alentadora. En Haití ninguna empresa está segura. Y recuérdense ustedes que varios complejos hoteleros se instalaron primero en Haití antes que República Dominicana y salieron corriendo para acá. Muchas empresas de zona franca se instalaron en Haití. En Haití las empresas de zona franca que hacían pelotas de béisbol y otras se instalaron allá mucho antes que por acá, por República Dominicana. Y ciertamente encontraban muchísima mano de obra más barata, pero hay otras situaciones, además de la inseguridad, la inestabilidad en el suministro de energía y otras cosas, que hicieron inviable la permanencia de estas empresas en Haití. La situación de Haití, amén de la violencia, es mucho más gravosa y profunda de lo que muchos piensan. Evidentemente, la palabra líderes no se aplica, sino muchos haitianos que quieren pescar en un río revuelto y que se autodefinen líderes, hablan de tener proyectos para recomponer Haití y evidentemente carecen de proyectos. Muchos de ellos, como ese señor que está pidiendo que se haga una lista de dominicanos para ser impedido a Haití, ni él quiere viajar a Haití. Mucha de esa gente, pues no, el Club José no tiene ningún proyecto porque saben que no pueden diseñar proyectos porque el problema de Haití es mucho más profundo y amplio que simplemente pacificarlo. Evidentemente pacificarlo es la base de todo, pero además de pacificarlo, cómo generar estabilidad y construir institucionalidad en Haití, algo que no se ha conseguido en más de 200 años, es una tarea ciclópea y que parece ser bastante difícil, por no decir imposible, porque después de todo, en ese espacio geográfico hay un colectivo humano con una historia valiosa e interesante. Hay muchas cosas que resaltar de haitianos que quieren y aman ciertamente a su país, pero realmente la situación es difícil y para nosotros Haití es una carga agobiante. Amigos televidentes, vamos a hacer la primera pausa y continuamos volando otro tema cuando regresemos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde
sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se puede, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. La vida religiosa y la religiosidad, la religión, es una institución importante de las sociedades organizadas. En una ocasión, muchas confesiones protestantes se molestaron muchísimo con el cardenal López Rodríguez, un hombre que siempre tuvo la virtud de hablar directo, claro, franco y sin adornos ninguno. En esa ocasión, el cardenal López Rodríguez estaban conversando sobre conceder una cosa que acabó concediéndose, la capacidad a pastores de confesiones no católicas, confesiones protestantes, de administrar los óleos matrimoniales y otra cosa. Y el cardenal López Rodríguez decía que no era lo mismo hablar de un sacerdote que de un pastor. Y le quisieron decir que él estaba teniendo a menos los pastores. Y no se comprendía que cuando el cardenal López Rodríguez decía eso, estaba sentando una verdad. Una religión se caracteriza por lo siguiente. La palabra religión viene del griego religare. Religare es relación del hombre con Dios, con una divinidad. Lo primero entonces para que exista una religión es que haya una visión que vincule a un colectivo humano con una divinidad. Esto genera una teología, es decir, una visión de la explicación de esa relación. Esa teología genera doctrina. Y esa doctrina, para ser asimilada, necesita un cuerpo de personas que además definan un rito y que son los sacerdotes. Ahora bien, esos sacerdotes necesitan ser instruidos, entonces vienen los seminarios.
la formación de un sacerdote católico supone varios años de estudio filosófico, teológico, pero no solamente los estudios teológicos y filosóficos. En el seminario, y lo que lo conocimos, sabemos de eso, los seminaristas tienen un preceptor que siempre le da seguimiento y están abocados siempre a una autoevaluaciones permanentes que lo llevan a ponderar su situación ante el ejercicio de ser una persona que se va a dedicar a la prédica. Esto no quiere decir que no haya sacerdotes que se desvíen de su cosa. Pero en el caso de los pastores de las confesiones protestantes, muchas veces acontece que cualquier persona, a veces con desequilibrio psíquico, dice que tuvo una revelación y que Dios le mandó un mensaje y que ese mensaje lo conduce a orientar a las personas por una nueva visión, Entonces eso a veces son personas de bajo nivel educativo. Y eso acaba de ocurrir en Kenia, donde Paul Mackenzie, un antiguo chofer de carro, de vehículos, un antiguo taxista, supuestamente tuvo una nueva visión. A veces esa gente tienen las facultades de poder comunicarse, porque la comunicación, la capacidad de comunicación, a veces es una destreza que está definida por elementos naturales de las personas para poder expresarse. Y muchas de esas personas logran expresarse bien. Algunos de ellos son sociópatas. Cuando yo digo sociópata, estoy hablando de una patología de personalidad que a veces no ha sido estudiada debidamente. El sociópata es una persona que tiene una relación patológica con la vida organizada. Por ejemplo, ¿dónde comienzan los rasgos sociopáticos de Paul Mackenzie, ese pastor keniano, en que él sostenía que en la Biblia no se habla de escuelas y que en las escuelas no se les rinde culto a la Biblia y que por tanto los niños no deben ir a la escuela y no deben tener relaciones con los impíos? Usted querer segregar a la persona del orden social, ya eso evidencia que usted tiene un conflicto con la sociedad. Pero además, un rasgo sociopático es el narcisismo. El narcisismo no es solamente verse bello, no, el narcisismo es una patología, una disfunción de personalidad que le conduce a usted a creerse un ser privilegiado frente a los demás. En este caso, Paul Mackenzie se autoatribuía un carisma. El carisma es un don, aunque el concepto de carisma en la vida dominicana ha sido relajado porque a nosotros nos gusta pervertir el idioma y se le dice carismática a cualquier muchacha que se ha hecho 3 cirugías plásticas y tiene unos pompis bien atractivos y los pectorales voluptuosos y puede saltar y ponerse a brincar, ya es carismática. No, el carisma es un concepto religioso que quiere decir don divino. Cuando usted lee el libro de los jueces en la Biblia, los jueces, el concepto de juez, que para las antiguas comunidades judías no se define como una persona que enjuicia, sino como una persona que estaba tocado por ese don
especial divino tocado por el carisma. Sansón era una persona tocada por el carisma. Dios, se supone que Yahvé, el Dios de Israel, le otorgó ese don carismático. Entonces, bueno, pues este pastor, Paul Mackenzie, se atribuyó un don carismático y comenzó a tener seguidores. Aunque las autoridades de su país en un momento le llamaron a la atención porque se le imputó como ser responsable de la muerte de 2 niños en una de sus prácticas religiosas, él supuestamente había cerrado su ministerio, pero compró una finca de 300 hectáreas donde empezó a juntar seguidores. Esta semana se ha revelado el espectáculo terrible de que él puso a ayunar a esos grupos supuestamente para que lograran un encuentro con Cristo. Lo indoctrinó de tal manera que cuando las autoridades llegaron algunos habían muerto de inanición, pero algunos que estaban todavía vivos y que estaban en estado de agonía, se negaban a tomar alimento porque es que, como estaban en éxtasis delirante, querían correr al encuentro con Cristo. Eso es en psiquiatría una enajenación. Estaban en un estado de enajenación que le conducía a separarse totalmente de la realidad y preferir prácticamente la muerte. Mal contado ya van 100 y tanto y todavía están buscando gente por entre los preñales de la finca que ha muerto. Este tipo de personalidad patológica, de sociópata, predicando una verdad religiosa, la hemos tenido en Jim Jones, un norteamericano que convenció a cientos de sus compatriotas de venirse a Guyana, donde iban a encontrar un paraíso y donde murieron 100 y pico de personas asesinados por fanáticos seguidores de Jim Jones, algunos hasta llevados a envenenarse, en fin. Y también está el caso de David Koresh y la secta davidiana. Todas personalidades sociopáticas tocados por ese narcisismo de considerarse portador de un mensaje divino. Es un problema, una cosa que se ha repetido y hace que se tenga un llamado. Realmente, señores, hay que tener mucho cuidado con las personas que predican y promueven el fanatismo religioso. El fanatismo religioso es tan peligroso como cualquier otra expresión de la realidad. Y a veces yo he visto aquí muchas personas predicando de manera fanática cosas que no son las mejores. Él no dejaba de tener razón el cardenal, la ordenación de un sacerdote que luego de varios años, incluso los sacerdotes luego de varios años de estudio y todo eso, su ordenación pasa por un paso. Primero viene la ordenación y tienen 4 años de prueba hasta llegar a la ordenación perpetua. Entonces, no es lo mismo que cualquier hijo de vecino que de repente se levanta diciendo que escuchó que le enviaban un mensaje. A veces son personas que tienen o situaciones de delirios míticos o situaciones de comportamientos esquizoides. A veces algunos los consideran un poco duros, pero tragedia como la de Kenia, de ese tipo de tragedia, no está librado nadie en el mundo actual, sobre todo un mundo donde la religión, decía un gran filósofo francés, Albert Camus, que el siglo XXI iba a ser un siglo religioso. La religión tiene ciclos de relevancia y de que la gente busca
busca de factores religiosos en función de por ejemplo, la medida en que la sociedad de masa se hace más problemática porque la gente vive aislado entre las multitudes, desamparado entre las multitudes, donde vive en un vecindario donde se ha perdido el sentido de comunidad. Esa situación de soledad, desamparo y a veces de desesperanza conduce a que la persona pues busque de razones extraterrenales. Entonces, esas búsquedas deben ser bien orientadas y debe evitarse el fanatismo para que no produzcan situaciones como esta. Bien, aquí nosotros seguimos. Ahorita yo hablaba de la política. Señores, en estos momentos la Junta Central Electoral acaba de aprobar 31 nuevos partidos y hay 50 partidos u organizaciones en espera. ¿Cuántos partidos tenemos? Tenemos 100 y tantos partidos, pero sobre eso, la agobiosa carga que representa para la vida del país, vamos a conversar cuando regresemos de la última pausa. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se puede, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que corremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Decía de los partidos políticos, aquí cualquier sujeto lanzado y avispado, se busca unos cuantos amigos, comienzan a recoger firmas de personas que le dan la firma, sí, pues somos amigos, y presenta una petición para formar para que le legalicen un partido. Un partido que es una cosa sin plataforma propiamente política. No tienen idea de cómo construir un Estado eficiente, no tienen nada. Vaya, solamente unas declaraciones
siempre alucinantes de cómo ayudar a los pobres, el pueblo, pura retórica barata. Y en realidad el problema es que nosotros tenemos más de 100 partidos y Peña Gómez tuvo la malísima idea de establecer un sistema de financiamiento público. El sistema de financiamiento público de los partidos políticos no es algo que... Él dijo que era un precio que había que pagar para tener democracia. Ese sistema lo que está es pudriendo, pervirtiendo y intoxicando la democracia. Nosotros tenemos un conjunto de personas que forman supuestos partidos que viven del dinero de los contribuyentes. No menciono el nombre porque no quiero personalizar el asunto, pero a veces uno oye, por ejemplo, yo escuché a una autoridad de la Junta contarme que él mismo le dio un poco de pesar entregarle un cheque de 8 millones de pesos a un supuesto partido que no contribuye en nada a la sanidad de la vida pública, que no pone ninguna idea, ninguna plataforma, ningún principio, nada, no tienen nada. Pero son de qué partidos políticos, son organizaciones políticas. Lo que hacen es pervertir y dañar la política. Incluso, por ejemplo, el Partido Reformista, esa cosa no existe hace tiempo. El mismo PRD de Miguel Vargas, ya eso son cosas insignificantes que perdieron su sentido, pero permanecen. Incluso el PRD, pese a haber sacado menos de un 1% en las votaciones, legalmente es declarado partido mayoritario. Una geometría legal que lo coloca en una condición de ser beneficiario de una cantidad de millones de pesos de los bolsillos de los contribuyentes que bien pudieron ser usados para otra cosa. El tiempo prácticamente se nos ha ido, pero yo quisiera que nos despidamos. El presidente Leonel Fernández, que es a muchos podría no gustarle, pero es un político que tiene ideas y que tiene proyectos, estuvo de visita o ha estado de visita en los Estados Unidos y estuvo ofreciendo algunas explicaciones sobre su perspectiva de la realidad. Y para compartirlo con los televidentes, vamos a poner su exposición y por ahí mismo nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Te sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Por tanto, hay un retroceso, obviamente, en nuestro país. Hay un retroceso que tiene que ser revertido. Y eso tenemos que lograrlo de nuevo, ustedes los empresarios aquí en los Estados Unidos, apoyando este proyecto político, retornando al poder en el año 2024, volviendo con nuevas ideas, esto que se ha dicho aquí en el día de hoy, proyectos de nearshoring, lo que nos permite ahora tener nuevos proyectos empresariales. Hemos sido exitosos con textiles, prendas de vestir, equipos médicos, etcétera, pero ahora también hay que venir ahora con alta tecnología, que significa programas de software, biotecnología, ingeniería biomédica, cómo escalar con el talento joven dominicano en Nueva York, en la Florida y en la República Dominicana. Tenemos dos repúblicas. Sí, hay una república que es la de esos niños que no comprenden lo que leen. Esa es la vieja. Pero en la época nuestra creamos el Instituto Tecnológico de las Américas. Y ahí se han graduado 50.000 jóvenes con competencias en distintas áreas de alta tecnología. Esos jóvenes participaron un par de años atrás en una competencia internacional en China. 120 países participaron en el desarrollo del programa de software. Ahí estuvo la República Dominicana. Y de 120 países quedamos en segundo lugar. De manera que en República Dominicana hay talento, hay la capacidad.
entonces sí podemos, pero fue con esa visión. Ahora, ¿por qué esos jóvenes fueron capaces de competir y ganar? Porque sus profesores venían de la India, del Reino Unido, de Israel, de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur, con los profesores dominicanos. Tenían una visión global, la mejor posible, y pudieron competir. Ahora estamos trabajando en un proyecto STEM e inteligencia artificial del K12 con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Organización de Estados Iberoamericanos en España para traducirlo al español. Si llegamos al gobierno, inteligencia artificial para los niños de la República Dominicana desde el kinder hasta el bachillerato.